cuánto ocupa la comida en tu vida. ¿Y no crees que se podría tener una autoestima alta y tener un TCA? La relación con la comida podemos jugarla desde los primeros años de vida. Autodiagnostique un TCA, o sea, ¿puede llegar a ser peligroso? Lo que se escucha mucho es dismorfia corporal. ¿Cómo podríamos entender un TCA si no lo relacionásemos con la comida? Porque el 90% son mujeres. La gente que es más delgada tiende a ser más gordófoba. ¿Tu relación de pareja? Y vamos viendo a lo largo de las sesiones que tienen TCAs de largo recorrido, pero desde el alimento de los trastornos que hay en casa. Como súper sano y no pueden más y entonces se van al extremo contrario. Bienvenidos a Consulta 51. Somos Adriana y Matilde y hoy vamos a abrir un espacio delicado pero necesario. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, de la relación con el cuerpo, la exigencia personal y familiar y de cómo a veces lo que se ve desde fuera es solo una parte muy pequeña de lo que realmente está pasando. Para abordar un tema así necesitábamos a alguien con una mirada clínica profunda y hoy contamos con la mejor. Es doctora en psicología y especialista en trauma, violencia de género, abuso sexual y terapia familiar. Lleva más de 2 décadas trabajando en el ámbito clínico y forense, acompañando a víctimas y formando a profesionales en contextos judiciales, sanitarios y educativos. Ha sido psicóloga forense en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y en el Servicio de Atención a las Víctimas. Actualmente dirige su propio centro de psicología. También es autora del libro Cómo te relacionas en pareja y ha participado activamente en medios acercando la psicología al debate público. Hoy contamos con la doctora Marta de Prado. Gracias. Bienvenida. Un gustazo estar con vosotras. Bueno, para empezar siempre nos gusta poner un poco en contexto a la audiencia. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es un TCA y cuáles son los más comunes? Fíjate, TCA siempre es trastorno, la palabra trastorno, conducta alimentaria. Hablemos de la palabra trastorno lo primero. Trastorno es todo aquello que genera sufrimiento en varias áreas de la vida. Entonces, cuando hablemos hoy a lo largo del día, seguramente vayamos viendo cuestiones que pueden ser afectación a otras áreas, a áreas de la vida o una característica de cómo me alimento, cómo me relaciono con la comida. Entonces, trastorno, que es esa gravedad de algo que necesita tratamiento psicológico y o psiquiátrico, no lo tiene mucha población, pero sí hay parte de problema con la conducta alimentaria. Entonces, trastorno de la conducta alimentaria, lo que más conocemos es anorexias, bulimias, trastornos por atracón, ¿no? Que son esas afectaciones que realmente afectan en la vida cotidiana. Pero habrá gente que tiene sintomatología anoréxica, que tiene algún tipo de conducta por atracón, y eso no necesariamente va a ser un trastorno, con lo cual no patologicemos todo lo que hablemos aquí, sino que habrá cosas que hagamos la sociedad de manera más o menos habitual y que no van a ser trastorno. El trastorno es algo muy grave. Entonces, hoy hablemos de trastorno de la conducta alimentaria, pero también de conducta alimentaria que debemos aprender a cuidar de una manera, digamos, como más afectiva, ¿no? Una mirada más tierna, más amorosa de nosotros y de la alimentación también. ¿Y cuáles son los habituales? Pues lo que os decía, esos dos, y ahora están de moda nombres como la ortorexia, la vigorexia, ¿no? Que al final, ¿dónde tienen el problema? Lo tienen en la afectación de la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien vigoréxico es una persona que va muchísimo al gimnasio, que trabaja con la comida desde ahora estoy en volumen y ahora estoy en definición, y eso en sí mismo no es un problema. Las situaciones que yo a un vigoréxico no le puedo decir que si este viernes nos vamos a tomar algo con unas bravas y unos calamares, porque eso no lo va a hacer. Y si está generando aislamiento social, entonces quizás ya sí empieza a tener algún componente de trastorno de la conducta alimentaria. No es que lo sea en sí mismo ir al gimnasio y cuidar tu alimentación, lo es cuando invade como un tsunami otras áreas de tu vida. Igual que has comentado, pues por ejemplo, dejar de ir a eventos sociales o de relacionarte con tu gente, ¿qué otros factores pueden como determinar que tienes un trastorno? Mira, cuando te levantas por la mañana y piensas ¿qué voy a comer?, desde una perspectiva del control y no desde el cuidado, entonces ya podemos empezar a hablar de que tienes unas tendencias obsesivas de control que no te vienen bien. Cuando sientes que un día has estado con tus amigas celebrando un cumpleaños y comiendo una tarta y al día siguiente sientes que tu cuerpo está inflamado, quizás necesitas pensar si tu caso debe ser pensado, o trabajado o acompañado, ¿no? O sea, al final es cuánto ocupa la comida en tu vida. La comida deberíamos asociarla a 2 cuestiones, hambre y apetito. Cuando tengo hambre, como. Y lo que voy a buscar es comer lo más saludable posible.
pero tengo que tener capacidad adaptativa, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia es capacidad de adaptación. De manera que en la medida en que yo me estoy adaptando a distintas circunstancias, pues hoy voy a casa de mi abuela y a mi abuela le encanta hacer morcilla de Burgos y me la como sin ningún problema porque es lo que toca y me está buenísima la morcilla de la abuela. Y luego por la noche quedo a tomar una pizza y está fenomenal porque he quedado con mi grupo social. Ahí estamos llevando una comida en la que me adapto cuando, de manera general, yo cuido mi alimentación, me cuido, estoy pendiente de mí, pero soy capaz de adaptarme. El problema es cuando no soy capaz de adaptarme, cuando lo obsesivo entra hasta un punto en el que siento que no soy capaz de ser libre, ¿no? Pierdo mi libertad por el control de la comida. Y decía hambre y apetito. Hambre es cuando tengo la sensación de vacío, ¿no? Y tengo ganas de comer. Y el apetito es el placer. Y la comida es placer. ¿Por qué no? ¿No? Si cuando estamos con nuestros amigos comemos, cuando llegan las Navidades comemos, cuando es un cumpleaños comemos, cuando he acabado la carrera celebro y comemos, ¿no? Comemos, bebemos, nos juntamos, ¿no? Estamos de alguna manera en ese compartir, entendemos el apetito. La comida debería estar asociada con el placer y muchas personas, los que tienen TCA especialmente, la comida está demonizada porque va a hacer algo en mi cuerpo que no es saludable. Y ya llega un momento en que cuando el trastorno es muy grande, casi da igual el qué, todo es demonizado, cualquier alimento es demonizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que recuperar no solo la capacidad de detectar el hambre, sino también el apetito, el placer por comer. ¿Y una persona se puede ver físicamente sana y tener un trastorno o siempre eres capaz de localizarlo por cómo reacciona su cuerpo, por así decirlo? Con respecto al peso, ¿te refieres? O sea, una persona puede estar saludable Sí. En cuanto al peso. El índice de masa corporal, que esto es una fórmula matemática súper fácil de calcular, que incorpora el peso y la altura, debería estar normativamente, se habla entre 19 y 25. En el caso de que esté por debajo de 19, estaríamos hablando de infrapeso. Ahí ya tendremos que poner una alerta, ¿no? Yo siempre digo que el índice de masa corporal de los 19 a 25 es en adultos. En una niña de 16 años, ese índice de masa corporal no es el de una mujer de 25, porque estructuralmente es distinta. Entonces aquí nuestros médicos y nutricionistas son los que nos dicen a 16 años le corresponde este índice de masa corporal. Entonces, hay personas que están entre 19 y 25 que están saludables en cuanto a peso, pero tienen trastorno de la conducta alimentaria. Un montón porque al final en poder llegar a un 19 significa tender hacia una anorexia nerviosa muy importante, es decir, restringir muchos alimentos, estar bajo de nutrientes y demás. Y lo que suele suceder es que en ocasiones se dan ciclos, anorexia, bulimia, ¿no? La bulimia recupera peso. Aunque tengan comportamientos compensatorios, tiende a recuperar peso, ¿no? Entonces, hay muchas personas que sufren con la comida y que están dentro de un aspecto saludable, de un peso saludable, ¿no? Con lo cual, yo creo que cada vez, de hecho, está más frecuente el trastorno de la conducta alimentaria. Asumimos cosas que dejamos como de entender el cuidado como control, ¿no? O sea, es como se mezcla. Deberíamos ser cuidadosos en nuestra comida, sí. Controladores con ella, no. Cualquier cosa que ejerce control es represivo, ¿no? Y al final es tener una buena relación con lo que me nutre, que es la comida, ¿no? Y una persona que lleva una vida aparentemente normal, o sea, sale con sus amigos, sale de fiesta, va al trabajo y se toma un desayuno, ¿podría tener un trastorno? Sin lugar a dudas, porque lo puede tener en otras áreas. Antes hemos dicho en el área social, pero quizás tenemos problemas en el área más personal. Si me levanto por la mañana, me miro en el espejo y veo que es que hoy estoy grandísima porque tengo una dismorfia corporal y bueno, me he visto de una manera que parece como que aparento que estoy fenómena, pero por dentro estoy todo el rato pensando, se me nota este Michelin, no tengo aquí un bulto o noto grasa en todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Hay un sufrimiento interno que no se ve fuera. De hecho, muchos de los TCAs tienen esa máscara, la de aparentar que todo está bien. Son autosuficientes, no piden ayuda, en ese nivel de perfeccionismo que tienen,
te da la sensación de que por fuera es perfecto y dentro hay tanto sufrimiento de sentirse rechazados, no valorados, humillados, ¿no? La gran herida en los TCAs tiene que ver con la humillación, la sensación de que en público puedo ser rechazado, se pueden decir cosas de mí feas, ¿no? Y todo esto, claro, tiene una base que se ha ido gestando durante los primeros años de vida, normalmente. ¿Y cómo podríamos diferenciar un atracón ocasional de un trastorno por atracón? Bueno, el atracón ocasional es ocasional. Entonces, desde ahí es la diferencia, ¿no? Es relativamente habitual que vengan especialmente mujeres a consulta, que cuando están en periodo premenstruación te hablan de es que no pude resistirme y me comí todo el bote de nocilla que había en mi casa, ¿no? Bueno, pues ya está un atracón. ¿Cómo vives eso? ¿Desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo al impacto que va a tener en ti? ¿O eres amorosa y dices, qué rica me estaba O la sea, es más en Nutella, cómo la luego tú te nocilla? encuentras que en el acto en sí. Y en la cantidad de veces. Porque claro, el problema del atracón, si se está dando por la mañana y por la noche, o voy buscando en qué momento de la semana voy a darme un atracón, tengo una celebración de cumpleaños este viernes por la noche, sé que voy a comer mucho, pero voy a buscar el cuarto de baño primero que encuentre después de que acaba el cumple, en cuanto me como la tarta me voy al cuarto de baño a vomitar, ¿no? O ese día hago por tomar laxantes, o al día siguiente me levanto pronto por la mañana para irme a correr y quemar toda esa grasa que siento que he consumido, todo lo que lleve esas conductas de compensación, que en el fondo no es compensación como tal, o sea, en la cabeza están vividas como si hago esto compenso así, no, la idea aquí es que son de castigo, de restricción, ¿no? No es tanto el porque me cuido salgo a correr, ¿no? El problema es cómo lo vive la cabeza, que es como desde el castigo, porque hiciste esto, ahora tu castigo es este, ¿no? Tienes que hacer esto de manera obligatoria para controlar esa tarta que te comiste en el cumpleaños de tu amiga. Disfrútala, ¿no? Y si luego quieres salir, sal a correr, pero no desde el castigo. Esa es la mirada, ¿no? El control frente al cuidado. ¿Y cómo podríamos entender un TCA si no lo relacionásemos con la comida? ¿Qué pasa dentro del cuerpo, sabes, para que una persona pues llegue a esa situación o Bueno, sienta pueden eso? pasar muchas cosas. Aquí casi cualquiera de los que nos estén escuchando tendrían una historia en la que pensar con la comida, ¿no? Pero bueno, pongamos algunos ejemplos, ¿no? Si por ejemplo una persona está teniendo miedo a hacerse grande, que es uno de los grandes precipitantes de los TCAs, es decir, yo soy una niña, voy creciendo, mi cuerpo se va desarrollando, pero hacerme mayor, lejos de vivirlo como algo que me apetece, que quiero explorar, que qué ganas de ir al instituto con los 12 años, descubrir nuevos amigos, que me empiece a desarrollar el cuerpo, a salirme las tetillas, ¿no? Toda esa ilusión que a uno se le puede generar, de repente a esa niña le da miedo. Porque hacerse grande significa cosas que me asustan, que en casa me han ido diciendo que ya verás cuando seas mayor, qué horror el instituto, cuando te venga la regla ya verás qué pesadilla. Entonces esa niña no quiere hacerse grande. ¿Y cómo hacemos que un cuerpo no se haga grande? No comiendo. Entonces no es tanto la relación con la comida, es hacer desaparecer un cuerpo que tiende a sexualizarse. Si yo no como, mis características sexuales no se van a desarrollar de la misma manera, mi cadera no va a crecer porque no la estoy alimentando, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya vamos a ver qué es lo que hay detrás. Y siempre en terapia tenemos que buscar qué hay detrás, porque la relación con la comida es un síntoma de algo que hay detrás. Si yo no quiero parecerme a las figuras femeninas o masculinas de mi entorno, si hay algo en ellas en las que yo siento que no hay sintonía, que no hay esa admiración por ellas, yo no voy a querer ser como ellas, con lo cual no voy a querer crecer, ¿vale? Entonces la adolescencia, es verdad que en ese inicio de adolescencia, si empiezan a darse estos síntomas, tiene muy buen pronóstico, porque hay un precipitante, y es que te toca hacerte mayor y tú no quieres. Bueno, pues tengo directamente dónde ir. Sin embargo, algunas veces nos aparecen TCAs con inicio precipitante en los 16, 17 años, es decir, el cuerpo ya había crecido y algo ha pasado. En muchas ocasiones no saben describir qué es lo que ha pasado y ahí es donde nos tenemos que poner a dibujar, a investigar, a darle vueltas, ¿no? De qué hay detrás. En muchas ocasiones tiene que ver con la vida sexual.
De hecho, el contacto sexual, por ejemplo, en los abusos sexuales, nos encontramos muchas veces víctimas que después de haber sido agredidas buscan quitarse aquel cuerpo sexuado. Y lo pueden hacer hacia reducir peso o hacia engordarlo. Pueden adelgazar quitando características sexuales o tapar aquel cuerpo que fue agredido con 30 kilos de grasa. Esto hay algunos casos en prensa que no me apetece por no hacer daño a las víctimas, ¿no? Pero si leemos las declaraciones judiciales, recuerdo ahora mismo una que dijo: en este último año y medio he engordado 30 kilos. ¿Qué hizo después de aquella agresión? Tapar el cuerpo agredido, ¿no? No poder conectarse con aquel cuerpo que estaba en enorme peso. Entonces, detrás de los TCAs siempre nos vamos a encontrar una historia que necesita ser pensada. Porque, como os decía antes, comer o la forma en que comemos es un síntoma de algo. Y esa historia siempre es algo progresivo, ¿no? O sea, no es como un momento concreto. Sí, exactamente, porque como además se va gestando poco a poco, yo algunas veces digo, claro, si es que me he puesto a buscar historias en algunos pacientes y veo que ya en su forma, por ejemplo, de amamantarse, ya había culpa. Recuerdo una paciente ahora mismo que cuando su madre le relata que cuando tomaba el pecho, la niña en su nivel de succión debía hacerle mucho daño. La mamá tenía mastitis, el pecho lo tenía destrozado y la madre lloraba dando el pecho a su criatura. Claro, esa niña desarrolla ya la relación con la comida desde el dolor a la madre y desde la propia culpa de hacer daño a mamá. Imaginaros cómo eso poco a poco va a ir gestando en una niña que en la actualidad tiene sobrepeso, ¿no? Con lo cual, en eso sí que tenemos que, y yo creo que la psicoterapia justo tiene que ir a esto. No es solo el cómo comes o qué nutrientes tienes que tener. Por eso la intervención multidisciplinar es fundamental. Médicos, nutricionistas, entrenadores, ¿no? Y desde luego psicólogos, psiquiatras, que estemos todos muy de la mano porque cada uno tiene que ir a un sector de intervención, ¿no? Y quizás cuando la víctima se siente abrazada, aprende a abrazarse. Porque lo que hay que hacer es abrazar ese síntoma, no castigar el síntoma, que es lo que lleva haciendo durante años, ¿no? Son personas súper rígidas, súper perfeccionistas y desde ahí uno se pierde. Yeah. ¿Y qué factor crees que puede afectar más? ¿La genética, el entorno, la personalidad? Bueno, yo creo que un poco de todo. La genética no demasiado, pero sí la genética, si hay algún problema físico que pueda estar afectando, ¿no?, a una desproporción de cómo la grasa se acumula en el cuerpo, puede ayudar a esto. Pero en general es más una cuestión cultural, ¿no? Cómo nos enseñan a comer, cómo se ha relacionado mi entorno con la comida, qué he aprendido yo, si he tenido alguna herida de humillación, ¿no?, en el entorno que haya podido marcarme, cómo se han relacionado mis padres con la comida, ¿no? Yo tengo un montón de gente que dice, no, es que nunca cenábamos juntos, ¿no? Los niños cenábamos por un lado y los padres por otro. Y al final, fijaros, ¿cómo se aprende a comer? Se aprende a comer con los nuestros, con los que son nuestras referencias. Si mi entorno come bien, yo voy a comer bien. Si mi entorno disfruta en ese apetito que se genera en el compartir, hay una relación con la comida centrada en el placer. Si yo lo que hago es comer porque lo necesito a nivel vital, niños que comen solos. De hecho, fijaros, hay algunos estudios que vienen a decir que los adolescentes que comen solos comen mucho más deprisa, peor, y esto va a afectar a los niveles de atención y de concentración. ¿Vale? Es mucho mejor ese comer compartiendo, teniendo es una comunicación afectiva, ¿no? Además, yo siempre digo que las familias de ahora comer con los hijos lo tenemos complicado, pero cenar lo podemos buscar, ¿no? Y entonces desde ahí es el momento de encontrarnos. Es el momento de reconocernos, de preguntarnos qué tal ha ido el día, ¿no? De contarnos un poco y de que salgan las grandes confidencias. Si ha sucedido algo que es importante, ese es el momento de encontrarnos. Y eso se está perdiendo. Un montón de niños se ponen, ¿no?, a comer solos o frente a la televisión. ¿Cuántos niños habéis visto comiendo con móviles en restaurantes? ¿Cuántos y cuántos? Claro, pero eso es una desconexión de la comida, del placer por la comida, ¿no? Comida rápida
rápidas, y luego el relacionarnos con la comida es aprender a cocinarla también. ¿Os imagináis un niño de 6 años que es capaz de coger un brócoli, cortarlo con un cuchillo de plastiquillo que no se va a hacer daño, lo desmenuza, luego le pasa la batidora o lo recorta de tal manera y cuando lo pone en la cama y tú dices: Pepe ha hecho la cena de hoy. Hoy comemos el brócoli de Pepe. ¿Pepe va a probar el brócoli? Sí, porque lo ha hecho él. Se está relacionando con la comida. Tiene conexión con la comida. No es solo lo que me ponen en el plato. De manera que la relación con la comida podemos jugarla desde los primeros años de vida y eso va a conectar, ¿no? Con la curiosidad, el descubrimiento de alimentos y con la autoestima. Imaginaros como alguien que cocina es alguien que dice, mira, qué valor tengo, ¿no? Es que yo he hecho la cena de mi familia. ¡Ole! ¿No? Y desde ahí, ¿cómo va a ir generando una curiosidad? La curiosidad para mí forma parte importantísima de la salud mental. El hecho de querer aprender de nuevos sabores, descubrir nuevas cosas, irte a un supermercado, ir buscando, ¿no? qué cosas me apetece probar, eso forma parte de la salud mental asociada a la alimentación. ¿Cuántos niños nos dicen solo como arroz blanco, nuggets y salchichas? Ampliemos. No, ampliemos, que tenemos un mundo del placer por ahí por descubrir, ¿no? Entonces creo que en eso hay mucho que socialmente deberíamos hacer, sí. ¿Y por qué el 90% de las mujeres, de los pacientes, perdón, son mujeres? Creo que hay una parte muy social, muy cultural, ¿no? Al final, nuestro valor históricamente se ha puesto mucho en el cuerpo, ¿no? Entonces es como, seremos mujeres de éxito si tenemos un cuerpo concreto, una cara concreta, un cuidado concreto, ¿no? Esto poco a poco va transformándose y va implicando también a los hombres, pero si nos ponemos a pensar en qué cosas comunican las redes sociales, ¿no? Mujeres atractivas, hombres fuertes, poderosos, en situación, ¿no? de autoridad y de poder. Ese es un poco el mensaje de redes. De hecho, hay varios estudios en esa línea, ¿no? Yo ahora acabo de escribir una guía de intervención psicológica con violencia digital para el IMEX de Extremadura y justo hablaba de eso, ¿no? de qué importante es esa diferenciación del mensaje que va llegando por redes. Mujeres atractivas, hombres poderosos. Claro, entonces, ¿dónde voy a poner el foco? Ellos van buscando todo el rato el llegar a tener poder y si no lo consiguen se deprimen, ¿vale? Y nosotras vamos buscando esa parte como más atractiva y si no lo conseguimos desarrollamos un TCA. Esto parece muy causal, pero no quiero ser como muy rígida, pero por ponerlo fácil y que la gente nos entienda, es como que tenemos modelos a seguir y nuestros modelos, por desgracia, tienen mucho que ver casi únicamente con lo físico, ¿no? Entonces creo que va muy orientado por ahí. Luego es verdad que el cuerpo femenino, por cómo cambia, por cómo se desarrolla, físicamente hacemos cambios muy grandes. Pasamos de ser niñas a mujeres físicamente generando un cambio brutal de anatómico. Ellos es como mucho más lineal, ¿no? Las mujeres pasamos por procesos de mucho impacto, embarazos. Imaginaos el cambio del cuerpo, o sea, de repente tienes 13 kilos o en el mejor de los casos puestos así en un barrigón que tienes que volver de alguna manera a trabajarte tu cuerpo para reencontrarte a nivel identitario, ¿no? Posteriormente situaciones de menopausia, o sea, no pensemos que estos problemas de TCA se dan solo en niñas adolescentes, que es que en consulta nos los encontramos en muchísima gente. De hecho, hay personas que vienen a consulta por distintos temas y vamos viendo a lo largo de las sesiones que tienen TCAs de largo recorrido. Lo que pasa es que han sido capaces de hacer esa vida que comentábamos antes normal, ¿no? Entonces, como, no, yo nunca he cenado en mi vida. No, yo apenas desayuno. Ahora como tenemos además excusas nutricionales, entonces como, no, es que como hago ayuno intermitente como un día, una vez al día y con esto es suficiente y es buenísimo para el cuerpo y Me parece fenomenal si te lo ha dicho un médico, un nutricionista acreditado. Todo eso me parece fenomenal, pero siempre de mano de alguien que sabe lo que hace. No, desde luego un nutricionista no te va, o un médico no te va a decir como una vez al día si detecta que tienes un TCA. Y hemos hablado mucho de la adolescencia, pero ¿dirías que la infancia también tiene un peso bastante fuerte en el desarrollo de un trastorno, aunque sea igual pues ya mayor?
O sea, yo creo que justo en la infancia va gestando lo que luego florece en la adolescencia. Entonces, lo que decía, ¿no? Si yo tengo miedo a hacerme mayor con 6, 7, 8 años, cuando me hago mayor, cuando paso al instituto, ¡pam!, de repente me sale la flor del TCA, ¿no? Pero yo he ido sembrando, regando, ¿no?, moviendo esa tierra para que de alguna manera, por supuesto, salga. Si, por ejemplo, esto también es relativamente habitual, si hay uno de los miembros de la familia que tiene un TCA, aunque sea ahí escondido, ¿no?, bajo esa supuesta normalidad, algunas veces digamos, el paciente, el que viene a nuestra consulta, que puede ser ese adolescente, realmente trae su trastorno, pero desde el alimento de los trastornos que hay en casa. Por eso las terapias familiares a veces son tan importantes, porque tú te estás dando cuenta de que es que esta criatura le pusieron a dieta la primera vez a los 9 años. Qué chaladura hablar de dieta en 9 años. Una cosa es vamos a comer como superhéroes, pero no me hables de dieta, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es como muy interesante intentar pensar, ¿no?, qué mirada han tenido de mí, de mi cuerpo, de mi forma de comer a lo largo de mi desarrollo, que hoy en la adolescencia o en el mundo adulto está generando este impacto. Si me miraban como, buf, estás comiendo demasiado, qué gocha, ¿no?, qué cantidad de comida, es que no para de comer, ya verás cuando se haga mayor. Si ese es el mensaje que hay en casa, al final ese mensaje termina calando, porque aprendemos a vernos desde cómo nos ven. Yo aprendo a mirarme desde cómo me ven desde fuera. Mis figuras de apego cuando soy más chiquitita, después mis amigos cuando estoy más en lo social y luego ya en un mundo como mucho más grande en la edad adulta, ¿no? Pero si mis figuras de referencia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, y no quiero poner un peso negativo ahí de estáis traumando a vuestros hijos, no voy por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que hacer una mirada de buena autoestima, de generar un buen autoconcepto, ¿no?, una mirada amorosa de quien tenemos enfrente. Y si hay cosas a mejorar, las mejoramos, pero no desde el castigo, la restricción, la humillación, sino desde el cuidado amoroso del acompañamiento en algo que en este momento esta personita está necesitando, ¿no? Entonces, claro que se da esa siembra antes de que nos crezca el TCA, sí. Y esos comentarios puntuales, a lo mejor sí se dicen más entre risas, en plan, joder, ¿cómo comes? Pero ¿a bien? ¿Crees que también podría afectar? Uno, si es puntual, no afectará. Pero si siento que hay tú sabes que a veces en el humor hay ese un mensaje como escondido entre risas, eso el inconsciente lo capta. Y entonces desde ahí sí me quedo con esta frase en concreto, esta, y en cuanto yo empiezo a coger distintos hilos, ¿no?, de heridas que pueden ser de humillación, la humillación es una forma de rechazo en público. De manera que en la medida en que yo me siento humillada por "Joder, ¿cómo comes? En cuanto tengo eso, empiezo a gestar un montón de hebras donde yo empiezo a trenzarme poco a poco un posible problema con la alimentación. No necesariamente un trastorno, pero sí una relación con la comida poco favorable. Y un término que se escucha mucho es dismorfia corporal. Sí. ¿Podrías explicarnos qué es y qué es lo que ocurre en la mente de la persona que la tiene? La idea es que cuando se miran no ven lo que nosotros vemos. Entonces ven un cuerpo deformado, grande en algunas partes, no suelen decir tengo grasa por todas partes, ¿no?, sino que ven como zonas del cuerpo como que se van, o como las sienten más grandes o deformadas. De hecho hay un test que es muy significativo donde vienen como figuras en sombra y tú les dices cuál crees que eres, ¿no? Normalmente en el dibujo que hacen de sí mismos están como 2 niveles por encima de lo que tú dirías desde la parte objetiva, es decir, estás en esta estrechura y tú te estás viendo así, no así, pero sí así, ¿no? Hay una pregunta en ese test que yo hago siempre, les pregunto ¿cómo crees que les gustaría a tu familia que fueras? Y entonces ahí muchas veces nos sale esta mirada, ¿no?, de castigadora o juzgadora que se tiene desde el exterior. Entonces lo que sucede es eso, como dejan de verse tal y como son y aunque tú les digas, ¿pero qué dices?, ¿no? No tienen como niebla en ese sentido a nivel ocular. No ven, no sienten lo que nosotros vemos y sentimos cuando les estamos dedicando, ¿no?, esa mirada amorosa, ¿no? Lo que ven es un cuerpo que no es perfecto,
que no es humano, ¿no? O sea, la parte humana no se la pueden permitir porque buscan ese estado casi escultural, ¿no? De cincelado, ¿no? De manera que el castigo justifican desde ese cuerpo que ven grande, justifican el castigo que luego van a ejercer contra ellos, con laxantes, con diuréticos, con conductas compensatorias, ¿no? Estas que hablamos. De esto de laxantes y diuréticos quiero hablaros también. Habéis ido a un supermercado, ¿verdad? Sí. En los supermercados hay una zona que es infusiones, ¿vale? Hay otra zona que es alcohol. En el alcohol los menores no pueden comprar, ¿verdad? Pero en infusiones hay una zona de infusión laxante y luego hay otra zona de infusión drenante. A esto sí tienen acceso los menores. Un menor puede ir y comprarse una hamburguesa, pero también puede ir y comprarse un laxante. Está luego la zona de semillas de chía, semillas de lino y productos drenantes de jugos de piña con, no me sé estos productos, pero bueno, que llevan alcachofa y hinojo, y entonces son drenantes y también los hay laxantes. Y esto los niños lo pueden comprar. De manera que quizás estamos teniendo a mano de estos niños productos que son tóxicos o alimentan esos posibles TCAs. Si yo estoy en mi casa y quiero tomar un laxante, primero tengo que tener una edad para pensar que es un laxante y si lo necesito, ¿vale? Pero además es que los laxantes dicen 1 al día. Una persona con TCA no se va a tomar 1 al día. Se va a destrozar los intestinos tomando un laxante y otro laxante y otro laxante. No hay que ir a la farmacia, hay que ir a cualquier supermercado. Fijaros qué acceso se tiene a productos que pueden estar acompañando enfermedad mental. Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En la revisión también, ¿no? De qué toman los niños en casa. Si hay padres preocupados en ese sentido, ojo, vigilemos no solo si va al cuarto de baño cuando acabamos de cenar, vigilemos también si toma demasiadas infusiones y de qué es el sobrecito, ¿no? Yo tengo una mamá que siempre me dice, ahora pruebo siempre la infusión que se supone que es de manzanilla, porque descubrí que no siempre era de manzanilla. Y en los armarios de las habitaciones tienen sus laxantes. Imaginaros, ¿no? Qué importancia ese nivel de cuidado y de atención, ¿no? ¿Y qué papel juegan las redes sociales? Bueno, un poco lo que comentábamos antes en cuanto al mensaje cultural, pero luego sabemos que dentro de las violencias digitales está también esos mensajes de retos. Con la alimentación habéis visto el nuevo reto de comer comida sin comérsela. Se meten la bolsa de plástico, ¿no? Se comen la comida en China, la mastican, parece como que la quisieran saborean el plástico, ¿no? Y luego la tiran. Fijaros qué retos, ¿no? Entonces, claro, esos mensajes están llegando a nuestra sociedad. Luego sucede una cosa y es que hay muchas personas que están un poco aisladas, se sienten solitas y la red social les puede dar un lugar. Si yo me meto en un grupo o en una corriente de trastorno de la conducta alimentaria y me dicen que todas las que estamos en este grupo somos fuertes, que somos capaces de controlar la comida, que el éxito está en perder peso, que tengo, ¿no?, que hacer desaparecer aquel cuerpo grande que yo tenía, desde la visión de grande que cada uno tenga, ¿no?, y que formar parte de esta corriente me va a dar un grupo social con el que yo hablo, eso me va a ir generando identidad y acompañamiento. Y ese es parte del problema de lo social, que empiezo a tener un lugar que quizás en mi vida real no estoy teniendo. Entonces, por eso es tan importante el control de redes sociales, ¿no? Ahora sabéis que se está pensando en cambiar el acceso a las edades de redes sociales. Pasaremos de 14 a 16. Muchos de nuestros chavales antes de los 14 ya tienen redes sociales, aunque estuvieran 14, porque cambias la edad que tienen, el año de nacimiento y ya está, es tan fácil como eso, ¿no? Por eso lo importante es que el entorno familiar y el entorno educativo manden un mensaje sobre de qué te tienes que proteger cuando te metas en redes, porque se van a meter.
¿no? Entonces, qué bueno es que se sientan acompañados en la mirada de esa red social con sus padres, con su entorno de seguridad, y por otro lado que entiendan qué cosas te pueden llegar que van a afectar negativamente, ¿no? A tu manera de relacionarte, de verte, bueno, y que te pueden generar graves consecuencias, ¿no? Y en redes sociales, ¿por qué crees que la gente que es más delgada tiende a ser más gordófoba y al revés también? Claro, las personas, o sea, al final uno va a defender su postura desde la rigidez. Estamos en un momento que yo creo que cada vez nos volvemos más rígidos, más de justicieros. Las cosas deben ser de una manera concreta, ¿no? Pensemos que las personas que tienen TCA son personas muy rígidas, muy perfeccionistas, de manera que todo lo que no sea perfecto para ellos y en muchas ocasiones también para su entorno, entonces van a castigarlo. No aprenden a cuidarlo. Entonces, ¿por qué tienen esta gordofobia? Porque en el fondo sienten que si lo que yo estoy buscando es lo que está bien, entonces la gordofobia es lo que está mal. O sea, la gordura es lo que está mal, ¿vale? Entonces, esa polarización es lo que está generando también la sensación de que no hay términos medios. Es blanco o negro. Los grises aquí no sirven, ¿no? Y parte del trabajo que hacemos en terapia es justo eso, ¿no? Lo mismo ocurre desde el otro perfil. Se vuelven rígidos desde otro tipo de polarización, pero en el fondo el mensaje es el mismo, ¿no? O lo tuyo o lo mío. Y hay un momento en el que deja de ser lo nuestro, ¿no? Y quizás hay que buscar un poco ese punto de flexibilidad, adaptabilidad y desde luego de no rigidez. La rigidez lo que provoca es personas poco libres. ¿Y qué papel crees que ha jugado en la mente de las personas y en la sociedad en general el término de body positive? Bueno, ni tan mal, ¿no? Quiero decir, siente que te cuidas, este es un poco el mensaje, ¿no? Siente que te cuidas, pon foco en ti. La cuestión es que sea solo a nivel de cuerpo. Es lo que me parece terrible, ¿no? Bueno, terrible, tampoco tan terrible. Yo siempre hablo de 3 Cs. Bueno, hablo de 4, pero hoy os cuento 3 y os nombro ligeramente la cuarta, ¿vale? 3 Cs que llevamos encima: cabeza, corazón y cuerpo. Cabeza, corazón y cuerpo. Si yo solo pongo la parte del cuidado en el cuerpo y me estoy olvidando de qué siento cuando cuido el cuerpo y qué pienso cuando cuido el cuerpo, no voy a estar alineado. Y lo que tenemos que hacer es intentar integrar las 3 Cs. Integremos. Yo me siento bien cuando cuido mi cuerpo, o cuando cuido mi cuerpo me siento con culpa porque no llego, con miedo porque resulta que mis objetivos son imposibles, con vergüenza porque es que este cuerpo no lo identifico como mío. Entonces yo estaré cuidando mi cuerpo, pero no mi C de corazón, ¿vale? ¿Qué pienso sobre esto, no? Pienso que ese cuidado del cuerpo lo es desde esa perspectiva amorosa, o lo que pienso es que cuidar el cuerpo es entrar en un servicio rígido, ¿no? De cuadriculado, las cosas deben ser de una manera concreta y eso me lleva a sufrimiento. Todo lo que es cuadriculado es ansiedad, ¿no? Entonces desde ahí dices, la C de cabeza no la estaría cuidando. La C de cabeza no la estoy cuidando tampoco cuando tengo un pensamiento rumiante, que es un darle vueltas, esto que hablan del hámster dando vueltas a la ruedecilla, ¿no? Es como te cansas de darle vueltas y vueltas, pero ¿a dónde has llegado? A ningún lugar. Con lo cual, no estoy cuidando la C de cabeza. Entonces, si yo hago un cuidado del cuerpo sin el cuidado de los otros sectores míos, tenemos un problema. Entonces, ¿dónde pondría yo? Cuida tus 3 Cs. Cabeza, corazón y cuerpo alineados. Y luego la otra C, que os la dejo aquí nombrada y ya veremos, es como una C de conexión a algo como más trascendental, ¿no? Puede ser un sentido de vida, algo espiritual, creencias religiosas, cualquier tipo de cosas que te conectan como un poco más allá, ¿no? Pero esa sería como parte final de los tratamientos. Las primeras, y para los que estamos aquí hoy escuchando este podcast, es tus 3 Cs. ¿Están alineadas? ¿O lo que pienso va por un lado, lo que siento por otro y tu cuerpo por otro? Si estamos con 3 partes de mí separadas, no están alineadas, hay que hacer trabajo, ¿no? Entonces, alineemos a ese cuidado integral. ¿Qué relación hay entre la autoestima y un trastorno? ¿Un trastorno general o de la conducta? No, de la conducta alimentaria. Claro, quien tiene un trastorno de la conducta alimentaria quiere transformar su cuerpo
con lo cual no quiere su cuerpo. De manera que la autoestima y el cuerpo van totalmente relacionados, ¿no? Hay gente que en esas 3 Cs puede tener una buena autoestima a nivel cognitivo. Por ejemplo, de hecho, un montón de personas con TCA son altamente exitosas, son tan perfeccionistas que llegan a puestos directivos, son grandes cocazos, ¿no? Porque la C de cabeza tiene buena autoestima, pero la C de corazón y la C de cuerpo no lo tienen. Esas 2 Cs están dañadas porque sienten culpa, vergüenza, hipervigilancia, en ese perfeccionismo al que no pueden llegar. Entonces, claro, la cuestión es cómo voy, ¿no?, orientando hacia esa mirada como autocompasiva, ¿no?, de mí, cómo me hablo, ¿no? Esas personas las que tienen baja autoestima tienden a hablarse muy mal, ¿no? Y desde la autocompasión tengo que trabajar el cómo me hablo, ¿no? Cómo es tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas cuando hablas de tu cuerpo? ¿Cómo te hablas cuando hablas de tu forma de querer? Si no te hablas como hablarías a tu mejor amiga, entonces lo estás haciendo mal. ¿Y no crees que se podría tener una autoestima alta y tener un TCA? No se me ocurre un ejemplo, pero todo es posible. Ya. O sea, al final yo creo que nos podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? Pero creo que si yo quiero todo el rato cambiar mi cuerpo o vigilar mi cuerpo, quizás estoy entendiendo la autoestima desde un perfil perfeccionista y yo me quiero mucho porque soy tan perfecta, lo hago todo tan bien, pero desde la mirada técnica hay una falta de libertad. Y entonces lo que tú ves como perfecto o como buena autoestima, quizás yo lo estoy viendo como jueza y rígida. Y entonces no me sirve porque tu autoestima está mal valorada. No es una autoestima desde el amor, es una autoestima desde el control. Me cuesta pensar una autoestima baja desde el amor, ¿sabes? Con este perfil que me planteas. Antes hemos hablado de que algunas personas desarrollan un TCA por experiencias en relaciones. Entonces, ¿cómo afecta tu relación de pareja en un posible desarrollo de un TCA? Normalmente esto se da en relaciones como muy dependientes, donde la mirada de mi pareja es la que vale con respecto a cómo me miro yo el cuerpo, ¿no? Entonces, no es tanto cómo me veo yo y cómo me miro a través de la mirada de mi pareja que me alimenta bien, ¿no?, sino que el cómo me miro yo no tiene peso y lo que hago es mirarme a través de la mirada de mi pareja únicamente. Si mi pareja me deja y yo tengo cierta inseguridad con mi cuerpo, entonces automáticamente lo que voy a hacer es atacar ahí. Mi cuerpo no es suficientemente bueno. La sensación de insuficiencia en los TCAs es súper habitual, ¿no? Oye, no soy suficiente en cómo me alimento, no soy suficiente controlando, no hago suficiente ejercicio, no soy suficientemente estilizada, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, ¿no? ¿Y cuándo y cómo crees que se cruza la línea entre querer comer sano y querer cuidarte y empezar a controlar de más o restringirte demasiado? Cuando pierdes tu libertad. Cuando te obsesiona tanto que eres incapaz de alimentarte con una amiga en cualquier sitio que surja, ¿no? O ir a ver a casa a la abuela a casa a comerte la morcilla de Burgos, ¿no? O sea, creo que al final la obsesión es cuando tienes la sensación de que otras cosas distintas a las que tú has elegido como comida saludable son tóxicos, ¿no? O sea, tenemos que confiar en nuestro cuerpo. Sabemos que es capaz de limpiar. ¿Es bueno tomar X cosas? No. ¿Los ultraprocesados son buenos? No. Pero que no pasa nada, que tienes un cuerpo súper inteligente y aquí veis vosotras un montón de médicos que nos contarán cómo los cuerpos se adaptan, ¿no? Esa capacidad adaptativa que tiene el cuerpo de desintoxicarnos después de una noche de fiesta, la va a tener también para los ultraprocesados. Entonces, en ese sentido, creo que lo que es importante es no perder la libertad, ¿no? Porque la libertad te permite adaptarte. Este control tan rígido del que estamos hablando, ¿no?, de esta comida saludable o que sea biológica, ecológica, al final te aísla. Y el aislamiento social es uno de los grandes daños de nuestra sociedad, ¿no? Pensemos que esto lo dice Rojas Marcos, me encanta este psiquiatra. Tiene un libro buenísimo que se llama Superar la adversidad. Y él dice que uno de los grandes pilares de la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para reponernos de las cosas que nos pasan, uno de los pilares que dice él es las relaciones afectivas. Y yo digo, estables y seguras. Es decir, si lo que más cura
es la gente que nos quiere y la comida me aísla de la gente que me quiere, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy cuidando mi cuerpo, en mi C de cuerpo, y resulta que mi C de corazón me está aislando de la gente que me quiere. Cuando pensamos que nos ha sucedido algo grave, ¿dónde vamos? Mati, Adri, ¿no? Nos llamamos y decimos, necesito contarte, ¿no? O me voy a casa de mi madre, o estoy todo el rato pensando en qué cosas puedo hacer para conectarme con otros cuando me pasan cosas, ¿verdad? Pues fijaros cómo este tipo de situaciones de control me aíslan de las personas, ¿no? Y hay otra cosa, y es que la C de cabeza, también el hecho de que yo deje de tener vida social, de contacto social, también se ve perjudicada. Porque a veces tenemos un pensamiento que decimos, es que esto es así. Entonces viene tu mejor amiga y te dice, Marta, esto te estás patinando, ¿no? Te enseña, ¿no? Aprendes a pensar la situación con una perspectiva distinta. Con lo cual, si la comida me aísla de lo que más cura, que son las relaciones afectivas estables y seguras, lo que más cura a nivel psicológico, entonces estamos cruzando la línea. Y cuando llega un paciente a consulta que te dice que come sano, lleva una vida sana, ¿cómo puedes identificar si tiene un trastorno si igual ni ellos son conscientes de ello? Bueno, esto pasa mucho en consulta. Los pacientes a veces vienen por un motivo y se van con otro, porque empiezas a rascar y en cuanto ves que hay obsesión, mucha rigidez, eso, cierto aislamiento, en cuanto hay sufrimiento con la comida, entonces hay un problema con la alimentación. No digo un trastorno, ¿sabes? Pero sí merece ser mirada esa alimentación. Pero ya digo, no solo pasa con TCAs. Los pacientes en muchas ocasiones vienen con un tema de consulta y se van con otro porque cuando son vistos desde otra mirada, dejan, ¿no?, de esa perspectiva tan rígida y empiezan a ampliar el abanico de cuáles son las cosas que me hacen sufrir. Y al final lo detectamos desde, ¿te hace sufrir comer? Para la gente que no tenemos TCAs, comer es un placer. Y sin embargo, para las personas con TCA, comer está un poco demonizado, como decías tú, ¿no? O tiene que tener control. Y entonces ahí es donde hay que poner la mirada, que no haya sufrimiento. ¿Y cómo trabajas terapéuticamente la dismorfia corporal? Porque esa persona como no es consciente de que la está sufriendo. O sea, yo creo que primero hay que hacer la mirada amorosa del cuerpo. No la mirada, o sea, hay que dejar de juzgar el cuerpo, con lo cual hay que dejar de mirarlo con esa hiperobsesión. Hay que dejar de mirarse en todos los espejos que hay, medirse, probarse aquellos pantalones que te valieron una vez hace 10 años. Eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Y hay que empezar a hacer una mirada amorosa del cuerpo. Y veis que hablo todo el rato, ¿no? Del amor, del cuidado, ¿no? Cuando uno hace una mirada amorosa del cuerpo, no lo evalúa desde la forma que tiene, ¿no? Sino que empieza a tener una mirada más de agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Y agradezco a este cuerpo que me lleva a poder irme con mis amigas a dar una vuelta al monte, o agradezco a mi cuerpo que, ¿no?, que es capaz bueno, pues sí, que a pesar de que le estoy dando un poco nutriente, es capaz de hacerme tener un cierto nivel de actividad, permitirme seguir trabajando. O sea, poco a poco es empezar a mirar el cuerpo en vez de con las gafas digamos, de la restricción, de juzgar, empiezo a mirarla desde una mirada mucho más tierna. La idea siempre es meter ternura al trato que tenemos con nosotros mismos, y desde ahí la autocompasión, ¿no? Que, como os decía antes, tú a una amiga le dirías las cosas que te dices tú de tu cuerpo. Si una amiga tuya tuviera tu cuerpo, tú le dirías las cosas que te estás diciendo a ti, y desde ahí hay que hacer el trabajo, ¿no? De una mirada bondadosa, una mirada amable, ¿no?, hacia nosotros mismos. Esa es la primera parte, ¿no? Luego, aquí hay mucho trabajo que tiene que ir hacia el cuerpo, pero hacia la C de corazón, hacia la C de cabeza, y luego cómo funciona toda la red social cuando un paciente está queriendo hacer una transformación, ¿no? ¿Qué mirada tengo de mi pareja, de mis padres, de mi entorno social? Si puedo pedir ayuda o no, ¿no? O sea, si una de vosotras está con un TCA y de repente está queriendo empezar a volver al grupo social, no me la llevéis a un Burger King, ¿sabes? Cuando vayamos a pedir las raciones le preguntamos, ¿de todo esto qué te apetecería? Vamos a ponérselo fácil, porque si hay croquetas, chopitos y calamares, todo frito, seguramente no quiera nada. Pero yo me puedo pedir una ensalada de atún de tomate con ventresca, por ejemplo, no sé, cualquier cosa de esas que lo van a sentir como, esto sí lo puedo hacer, pero no lo siguiente, ¿no? Entonces, facilitemos que el entorno sea
amoroso también va a ayudar. No debe decir ya deberías comer bien, porque no pueden. No es que no quieran, es que no pueden, ¿no? No es tanto que no estén decidiendo no querer. No es que cuando tú les planteas, ¿quieres? Quiero. ¿Puedo? No puedo. Aún. Y esa es la mirada de la terapia, ¿no? Es como, aún no puedes. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué podemos hacer para poder? ¿No? No puedo, ¿qué puedo hacer para poder? Y empiezo a funcionar de manera progresiva. Antes me decías, va llegando poco a poco ese TCA, ¿no? Bueno, pues también se va a ir yendo poco a poco, yendo de una manera u otra, porque al final, cuando hay una canalización hacia la comida, la atención a la comida debe estar siempre. Esto es como cuando los alcohólicos, habréis visto películas americanas, ¿no? Soy alcohólico, llevo 20 años sin beber. ¿No? Y dices, pero todavía se define como alcohólico, ¿no? Bueno, pues quizás hay que tener un poco esa mirada de tengo que tener cuidado porque sé que se me puede ir hacia el alcohol o sé que se me puede ir hacia un TCA. Hace poco ha pasado he tenido una paciente que me contó que la Seguridad Social tiene un programa para mujeres embarazadas que sufrieron TCA en la adolescencia. Entonces, fijaros que uno de los grandes demonios de las personas con TCA es la báscula. Y la mujer embarazada sí o sí va engordando, o debería hacerlo, ¿no? Si está saludable, debería hacerlo. Que la mujer embarazada no sepa cuánto pesa, si ha tenido un TCA previo, es interesante. Que la mirada de esos ginecólogos, de las matronas, ¿no? Sea una mirada amorosa de esa relación con la comida será fundamental para que el precipitante de un embarazo no genere un nuevo TCA. Entonces, fijaros qué bonito, ¿no? Esto que se ha desarrollado ahora para el cuidado de esas mujeres, porque si no, lo suyo es cuánto pesas, cuánto has engordado, si estás comiendo mucho o poco, qué tipo de alimentación. Bueno, aquí el foco se cambia. Aquí es como cuidaremos la alimentación, pero no desde el foco de la restricción y el control, digamos, no pensado desde esa ternura, ¿no? Porque se sabe que hay personas que en cualquier momento te pueden hacer desde otro precipitante te pueden desarrollar otra crisis de TCA, ¿no? Y para las personas que no encuentran un equilibrio, como que siempre lo llevan al extremo de como súper sano, estoy una semana entera comiendo súper sano y no pueden más y entonces se van al extremo contrario. ¿Qué ocurre en ese proceso mental? Volvemos a lo polar, o todo o nada, ¿no? Entonces es como cuando digo que como súper sano, y fíjate cómo ha sido tu frase, ¿no? Y dicen ya no puedo más, entonces se van al otro extremo. El problema es el ya no puedo más, porque entonces es que estás haciendo restricción, no estás haciéndolo desde la libertad y el cuidado. Estás haciéndolo desde el control que no te está dejando vivir. Ya no puedo más, es que ya no soporto más. Y si no soporto más, entonces me voy al otro extremo, porque no sé encontrar el término medio. Por eso la ayuda profesional. Y a veces también es la familiar. O sea, es que la gente de mi entorno, la gente que me quiere, me diga que no pasa nada porque hoy vayamos a comer a casa de la abuela, ¿no? Que esto forma parte de lo normal y que esto no demonice o no se cargue todo lo que has hecho la semana anterior de cuidarte, ¿no? Como que la vida es ese continuo en el que de alguna manera vamos aprendiendo a relacionarnos desde la libertad con la alimentación. Entonces, cuando es todo o nada, es comida basura a destajo o comida hipersaludable. Pues hazme un batiburrillo, ¿no? Y entonces encontramos un punto de equilibrio donde te sientas cómodo. La comida es diaria, debería ser algo cómodo, fácil, ¿no? Y todo lo que no es fácil al final requiere ser mirado porque está generando sufrimiento, ¿no? ¿Y qué consejos o herramientas le darías a una persona que no puede controlar esos impulsos o ponerse esas restricciones? Pide ayuda. Si no puedo, entonces no estoy siendo capaz de plantearme cómo puedo, ¿no? No hay que conformarse con la mirada incapaz. Yo no puedo tener una mirada incapacitante de mí. No voy a poder. Si yo empiezo mis frases con yo no puedo aprender a comer bien, yo no puedo relacionarme bien con la comida, estoy mandándole a mi cerebro. A mí me gusta mucho la frase del lenguaje crea realidades. Si yo le digo a mi cerebro no voy a poder, entonces automáticamente siento esa rigidez de para qué lo voy a intentar, para qué voy a buscar soluciones, ¿no? Si yo a esa frase de no voy a poder relacionarme bien con la comida le añado aún, ese aún ya está poniendo una perspectiva temporal. Mi cerebro dice
todavía no. Y quizás las personas que me quieren, esas relaciones afectivas estables y seguras, son buenas personas para ayudarme. Y si no, profesionales. Pero tenemos que buscar una mirada capacitante de ti. Puedes dejar de vivir con este sufrimiento permanente. Relaciónate de manera distinta con la comida y vamos a poder conseguirlo desde un trabajo multidisciplinar, normalmente tiene que ser así, ¿no? Y desde un trabajo lleno de ternura, no desde el control. Profesionales solo centrados en el control, tenemos problemas, ¿vale? Entonces en eso, la ternura y la perspectiva de futuro. Hay que canalizar, ¿no? Hay que hacer una mirada hacia adelante diciendo, yo voy a poder, no sé cómo todavía. Buscaremos ayuda, ¿no? Pero voy a poder relacionarme bien con esa morcilla de la abuela. Vaya día que llevo con la morcilla de la abuela, ¿eh? Se me está apeteciendo. ¿Es verdad? ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere acompañar o que convive con un familiar o amigo que tiene un TCA? No juzgues, la primera. Entiende que si no lo está haciendo es porque no puede, no es porque no quiera. Ayúdale a intentar pensar en cómo poder y acompaña la recaída, porque la recaída forma parte a veces del proceso. ¿Y hay algo que tendríamos que evitar decir o igual frases que puedan ser hirientes más que ayudar? Bueno, pero yo creo que eso es por sentido común. Cualquier cosa que no sea tierna, que alimente el perfeccionismo, que alimente la parte jueza interna, que alimente la rigidez, todo eso deberíamos intentar evitarlo, pero también somos humanos, ¿eh? Que no se nos olvide esa parte que sale de nosotros, ¿no? Y quizás yo me pondría más en qué mirada tengo que poner, ¿no? Y es la adaptabilidad, digamos, la parte amorosa, la parte de ternura, toda esa es la que tengo que fomentar, porque a veces si digo algo inadecuado desde esa ternura, también estoy mostrando mi propia humanidad y a veces mi propio daño con la alimentación, ¿no? Entonces en eso no quiero que las culpas de uno las cargue de repente otro, porque dije una frase, no, bueno, ya está, ¿no? Es como, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Intención de cuidarte? Pues eso es lo que está sanando, la experiencia emocional que corrige, ¿no? Porque lo otro es todo el rato intentar ver dónde coloco el miedo, dónde coloco la culpa, dónde coloco la vergüenza, y aquí no va de culpar a nadie, ni de cargar las tintas de nadie, ¿no? Es de darnos la mano y salir adelante, ¿no? Intentando de alguna manera ayudar todos a todos, ¿no? Y si una persona no se puede permitir acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿qué consejo le dirías que pueda hacer? ¿Rodearse de su familia? Sí, o sea, relaciones afectivas estables y seguras de personas que no tengan TCA, porque si resulta que mi mejor amiga tiene un TCA, pues será una relación afectiva estable y segura, pero que en este momento no me está viniendo bien, ¿no? Creo que hay programas públicos donde podemos acudir, entonces es verdad que a lo mejor tardan mucho en darnos cita, pero pídela, que ya llegará, ¿no? Y creo que hay que tener lo que yo llamo el locus de control interno, es decir, ¿qué cosas puedo hacer yo para ir transformando, ¿no? ¿Cómo poder pensarme desde esa mirada compasiva que decíamos, amable conmigo misma y dónde quiero llegar, ¿no? Desde el no puedo al voy a poder, desde la mirada incapacitante a la capacitante, y en eso intentar diseñar el camino. ¿Qué conductas, qué pensamientos, qué sensaciones tengo que ir trabajándome, cabeza, corazón y cuerpo, para llegar a ese que es mi objetivo, ¿no? Esa mirada capacitante de mí, esa idea que tengo de quiero relacionarme bien con la comida. ¿Y cómo podemos educar a un hijo, a un hermano pequeño, por ejemplo, en comer saludable, pero sin generar una obsesión a largo plazo? Es que yo creo que lo de comer saludable debería salir natural, ¿no? O sea, si tú comes saludable, al final en casa es porque se come saludable, porque tu normalidad es comer saludable. Lo que no puedo hacer es que tú comas saludable mientras yo estoy comiéndome unos donuts monumentales, ¿no? O sea, aquí al final es que la familia come saludable. Entonces, desde el ejemplo, que eso se llama aprendizaje vicario, ¿no? Es como yo aprendo de mis mayores o de mis iguales, ¿no? Entonces, desde ese ejemplo vamos a enseñar, desde el disfrute de la comida, desde el disfrute de la exploración y la curiosidad.
vamos a probar esto, nos gusta, no nos gusta, vamos a volver a probarlo de esta otra manera, dando esos espacios, como decía antes, ¿no? De poder cocinar, explorar la comida, sentir que puedo tener una buena relación, cómo se hace esto, cómo he aprendido a ir desarrollándolo. Creo que todo eso nos puede ayudar, ¿no? A que la persona vaya desarrollando un adecuado vínculo con la alimentación. ¿Y por qué crees que tanta gente comenta, opina y critica en redes sociales de los cuerpos de los demás? O sea, ¿crees que eso puede estar relacionado a lo mejor con una insatisfacción personal y la necesidad de criticar la de otros? Sí, o sea, creo que ahí hay mucha parte de sociedad en enfado, que digo yo, ¿no? Y como es la agresión dentro de las redes sociales es nada empática, no ves el impacto que está generando en los otros y a ti te descarga y te libera. Porque dices 4 barbaridades, sientes que has hecho justicia, ¿no? Y como el impacto que tiene en el otro o no te importa o no te has pensado, no te has puesto a pensar que puede tener un daño en el otro, entonces te quedas tranquilo. Es como una descarga. ¿Vale? Entonces creo que las redes sociales en esa invisibilidad y en esa viralidad al final está desconectándonos realmente del otro, ¿no? Creo que hay mucha rabia en ese sentido. Quizás por su propia inseguridad, insuficiencia, ¿no? Cargan contra otros. Sí, de hecho hay mucha violencia en redes en ese sentido, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a pasar a una sección que es Desmintiendo bulos, que tratamos pues de dar una respuesta a típicos mensajes que se trasladan de generación en generación o en redes sociales. Venga. Y ahora se está hablando mucho de los TCAs de una forma educativa, pues para que las nuevas generaciones pues estén preparadas o tengan herramientas. Entonces, ¿crees que de alguna forma esto podría hacer que a lo mejor una niña de 13 años se autodiagnostique un TCA? O sea, ¿puede llegar a ser peligroso? Totalmente. O sea, vivimos en una sociedad a la que le encantan las etiquetas. Si yo tengo un trastorno, entonces yo ya tengo mi etiqueta y eso me genera una identidad. Y el problema es que casi cualquier cosa puede ser etiquetada. O sea, hay un montón de pacientes que vienen a consulta diciéndote, yo sé que soy un apego ansioso, soy dependiente, soy autosuficiente, ¿no? Te dicen, tengo un TCA, pero ¿a ti quién te ha diagnosticado? Porque un TCA, como decíamos al inicio, es un trastorno. Una cosa es que yo tenga síntomas del trastorno de la conducta alimentaria, pero algunos síntomas. Tener un trastorno es cumplir una serie de criterios diagnósticos de gravedad, ¿no? Que afectan a la vida cotidiana. Entonces, claro, la gente tiende a autodiagnosticarse mucho. Yo creo que los programas de prevención tienen que ir orientados en un sentido positivo, una buena relación con la alimentación. No tanto a qué hacer para no caer en un TCA, porque entonces ahí estamos en una cultura centrada en el miedo, ¿no? No hacia la mirada de cuidado y de ternura de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el autodiagnóstico es muy peligroso, no en TCA, en general, ¿no? También cuando la gente piensa en bulimia, lo suele asociar a personas que después de comer pues vomitan. Pero también podría estar asociado a otras conductas, como por ejemplo usar laxantes. Claro, laxantes, diuréticos, ejercicio compulsivo, ¿no? Hay gente que se pasa horas después Yo tuve una niña hace ya unos años que subía y bajaba las escaleras de casa todo el rato y no podía parar de subirlas y bajarlas como conducta compensatoria. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta de que no necesariamente tiene que ver con el vómito, ¿no? Sino cualquier cosa que el paciente entienda que está compensando. Esa compensación se hace desde esa manera como de dañada, ¿no? Que es perjudicial claramente para ellos. Porque lo que digo no es que después de comer de no sé qué manera tú digas, hoy he hecho media horilla más en el gimnasio, desde el placer de venga, pues estoy un ratito más, ¿no? Sino que es desde ese castigo a lo que hiciste hace 2 horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que pensar en que hay muchas formas de conductas compensatorias, sí. Bueno, esto ya lo has mencionado, pero los TCA se suele ver en general en gente joven. ¿Tú ves muchos casos en adultos? O sea, ¿lo ves equilibrado? No equilibrado, pero repito, TCA, T es trastorno. Entonces, es verdad que quizás los trastornos como tal, los más graves, sí los veo en adolescencia, pero problemas con la conducta alimentaria la veo en personas de todas las edades, sí.
Sí, es verdad que más en mujeres que en hombres habitualmente, pero está empezando a haber un boom bastante importante de hombres que ya empiezan más hacia la vigorexia, de esta parte del trabajo del cuerpo, ¿no? Y del control alimenticio para ese trabajo muscular del cuerpo. Eso está empezando a entrar y generará en el futuro, seguramente generará nuevas estadísticas en cuanto a los TCAs. Y antes hemos hablado mucho de las redes sociales y que muchas veces se asocia o se culpa a las redes sociales de promover ciertos comportamientos o conductas relacionadas con un TCA, pero ¿crees que también generacionalmente hay muchas conductas que pasan de generación en generación? O sea, yo creo que, como hemos dicho, ¿no? A nivel familiar hay cuestiones que se van de alguna manera acompañando de la abuela a la madre a la hija, ¿no? Lo pongo en femenino por estadística, pero puede darse también en el entorno masculino, ¿no? Lo que sucede con las redes sociales es que ahora todo es viral. Entonces, lo que antes quedaba en casa, en el entorno más íntimo, o quedaba en mi red social de confianza, en mi entorno de amigas, de repente tengo todo un mundo por descubrir que me puede mandar este tipo de mensajes. Entonces creo que ahora lo que nos estamos encontrando es esa parte viralizante donde el menor quizás no es capaz, bueno, menor o mayor, no es capaz de poner un filtro al pensar, ¿no? Antes la vida, que no tenía esa conexión a redes sociales, lo que hacía es que el filtro era tu propia gente. Entonces ahí un poco se iba definiendo cuáles son mis nutrientes a este pensamiento que yo tengo, ¿no? que nutre mi vida y qué cosas son sustancia de desecho. Ahora todo parece que es nutrición. Y cuánto, si nos ponemos a pensar en nuestros reel que vemos, ¿no? Cuánto es sustancia de desecho, pero nos lo hemos comido. Porque los 5 primeros segundos nos los hemos comido, ¿no? Entonces, desde ahí creo que sí que es verdad que hay como poco filtro para saber qué es lo que quiero que entre en mí, ¿no? Y creo que las plataformas de redes sociales tienen esos algoritmos que nos llevan directamente a lo que saben que va a generar para ellos más visualizaciones, con lo cual te tocan en tu fibra. ¿Cómo lo hacen? Eso se lo tenéis que preguntar a informáticos, que yo no tengo ni idea. Pero el caso es que nos leen el pensamiento. Y para terminar, ¿qué mito te gustaría que desapareciera acerca de los TCAs? Para las personas que los miran desde fuera, que no piensen que son personas superficiales. Hay un gran sufrimiento debajo, no se puede banalizar. No es solo que quieran controlar la comida, es que tienen un mal vínculo con la comida y eso les genera mucho sufrimiento, con lo cual no banalicemos. Y a las personas que lo sufren, se puede salir. Tienes que aprender a cambiar esa mirada incapacitante de ti hacia esa poderosa que te va a llevar a transformar, ¿no? Puedes salir de esto. Pues normalmente ahora hacemos una sección que se llama ¿Qué prefieres? Pero al ser un tema tan delicado hemos preferido hacer una sección que es normal y que no, de ciertas conductas que igual la gente se pueda sentir más identificada y pues para ver tú. A ver si soy capaz de contestarte normal o no normal, porque, en fin. La primera es levantarte y que lo primero que hagas es mirarte en el espejo para ver si estás hinchada. No es normal. Lo primero que hay que hacer es levantarse, agradecer al día, abrir la ventana, que nos dé el sol y tomarnos un café, ¿no? Agradecer si quieres al cuerpo que ha descansado lo suficiente para echar el día. Vale, pesar todas tus comidas. No es normal, pierdes la libertad. Otra cosa es que estés en un proceso acompañado por un nutricionista que te diga que en este momento tienes que pesar la comida por tu proceso médico que tienes que seguir a nivel de nutrición. Pero de manera normal pesar las comidas, de ninguna manera. Y apuntar todo lo que comes. De ninguna manera es normal. Apuntar lo que comes, hemos dicho que un TCA es un trastorno obsesivo, ¿no? O sea, la cabeza se obsesiona con la comida. Si yo apunto la cantidad de veces que me como una pipa o me bebo un café cortado, ¿de verdad que voy a estar disminuyendo esa obsesión? Todo lo contrario, ¿no? Así es que no vamos a apuntar lo que comemos, excepto que nuestro médico en un momento concreto entienda que debemos hacerlo. O sea, yo creo que eso siempre hay que ubicarlo dentro de los procesos médicos. Comprarte ropa para cuando adelgaces. Horror.
Está bien tener un proyecto, pero cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? ¿Qué se llevará cuando llegue a ese peso? Pues ya me lo compraré, ¿no? En este momento vamos a comprarnos cosas que nos sienten bien, con lo que nos sintamos cómodos y, bueno, a disfrutar del momento presente, ¿no? Poner foco en el presente. Hacer deporte para compensar. Para compensar nunca. Eso, todo lo que sea compulsivo lo vamos a evitar. Da igual lo que sea. Pongamos a cualquier verbo compulsivo, ¿no? Comer compulsivo, negativo. Ayunar compulsivo. Deporte compulsivo. Todo lo que sea compulsivo. Salir con tus amigos compulsivo. También es negativo. Cualquier cosa compulsiva está tapando algo que, o sea, necesitas esa compulsión para tapar un sufrimiento. Así es que lo compulsivo hay que pensarlo. Celebrar con comida. Sí, bien, celebrar con comida. O sea, creo que la comida no debe ser un refuerzo. Has sacado muy buenas notas, comida. Te has portado muy bien, chupachus. Has hecho no sé qué, todo comida, comida, comida como refuerzo. No, celebrar, que significa que me junto con los míos, hacer algo que genera placer, que es placentero, que es una comida rica. Entonces, claro que sí, todo lo que sea celebrar me va bien. Vale, y ya para terminar, comer cuando el cuerpo te lo pida. Cuando el cuerpo te lo pida por hambre o cuando el cuerpo te lo pida por vacío. Quizás ahí es donde tenemos que poner un poco de foco. ¿Y cuántos vacíos tengo? Si como, y esto es lo que digan nutricionistas, ¿no? Pero desde la parte psicológica, si yo tengo hambre y como, pues es lo más normal. Si yo tengo vacío emocional y ese vacío invade mi vida y por eso estoy todo el día comiendo, entonces ahí podemos tener un cierto problema. ¿Vale? Deglutir en sí mismo es un activador del nervio vago. Cuando tragamos se activa, desde aquí el nervio vago pasa por aquí, entonces cuando yo trago estoy activando el nervio vago. Entonces quizás ahí a nivel terapéutico hay que pensar en otros activadores del nervio vago que nos ayudan a estar tranquilos, conectados con otras sensaciones y desde luego hay que pensar por qué hoy tengo hambre emocional, ¿no? ¿Qué es lo que siento hoy? ¿Qué vacío tengo hoy? ¿Por qué necesito esta comida de esta manera tan impulsiva, ¿no? ¿Qué hay en mí en este momento? Entonces, si eso está demasiado presente y me va a llevar a una comida que lejos de cuidar mi cuerpo, lo que está haciendo es ser sádico con él, entonces tenemos que tener cuidado. Vale, pues genial, Marta, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar Vosotras contigo. siempre. Me ha encantado estar aquí. Y muchísimas gracias también a vosotros. Recordaros que estamos todos los miércoles a las 9 en YouTube y Spotify. Y no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales para no perderos nada. Adiós. Chao.